a favor de unos u otros según su conveniencia. Y respecto a este último término, añadamos que no iba a actuar contra su conveniencia, pues es inaceptable que uno vaya a favor de lo que no le conviene. ¿Acaso algún gerifalte de su época sustituyó conveniencia por prodigalidad o carecía de conveniencia? Y con relación a lo de y para aplicar la máxima crueldad, está fuera de camino Ubieto y no es justo en este juicio si analizamos la naturaleza y el comportamiento general del de Vivar. De carácter severo y formación ordenada, dominador de la situación, pero consciente y equilibrado en sus determinaciones, no es fácil contrabalancear la ley y la magnanimidad. El respeto que le tenían nacía de su sabia disciplina, que hubiera sido inútil si no la hubiese sabido alternar con la aplicación justa de la ley y en su momento adecuado. Rodrigo era ante todo militar y también heredero directo del más ilustre linaje jurídico de Castilla, circunstancias dignas de apreciación. Para él demostrar su firmeza era paralelo a saber aplicar la ley, manejar con propiedad y conocimiento los códigos y no manifestar debilidad afectiva ni efectiva si quería ganarse el acatamiento de aquella gente. Entonces no existían todavía el articulado de los actuales derechos humanos ni la psicología razonada, pero sí la bondad y la nobleza como frutos naturales. Su bondad la refrenda la siguiente anécdota. Cuenta Fregil de Zamora que desterrado el Cid y estando éste haciendo sus jornadas, rodeado de enemigos de los tres reinos de Zaragoza, Aragón y Castilla, decide por prevención una mañana trasladar el campo. Cuando lo hacía, oyó que la mujer de su cocinero había dado a luz esa noche. Ante ello el Cid preguntó cuántos días suelen convalecer las mujeres castellanas en el lecho tras un parto, y ordenó rehacer el desmonte y retener allí las tiendas durante esos mismos días. Y así se hizo hasta el restablecimiento de la mujer, sin importarle el peligro de sus enemigos circundantes. Cuando escribe Ubieto que el Cid luchaba a favor o en contra de Mustain de Zaragoza, o de Sancho Ramírez, o de Pedro I de Aragón, incurre, a mi juicio, en una burda imprecisión. Jamás el Cid luchó contra estos reyes mientras cumplían sus pactos, a excepción de Sancho Ramírez, que nunca los cumplió. La prueba es que su retorno a Zaragoza fue bien acogido y que con Pedro I gozó de alta estima y hasta de apoyo directo. Y si, como alega Ubieto, tan pronto actuó como vasallo de Sancho II el Fuerte de Castilla como de Alfonso VI, la crítica del profesor es tendenciosa, pues nunca fue vasallo de estos hermanos a la vez. Sirvió al primero hasta su asesinato en Zamora, y luego, tras el juramento de Santa Gadea, lo hizo con el segundo, eso sí, siempre leal y fiel a su rey de Castilla. Después alude Ubieto Arteta, coincidiendo con Vicens Vives, a las enormes cargas económicas a los moros de Valencia, añadiendo que siempre será interesante considerar qué opinaron sus coetáneos moros saqueados y vaciados. Es evidente que nadie a quien le requisan sus bienes hablará bien de su expropiador, lo contrario sería absurdo. Pero lo que no mencionan estos ensayistas es que los confiscados eran unos déspotas árabes que estaban oprimiendo a su pueblo sin piedad, esquilmándole con brutales tributos, además de ser directamente unos perversos ladrones y expoliadores que mantenían connivencia canallesca en un tráfico infame con sus homólogos vecinos. Es el caso del usurpador Cadilla Haz con su concordante de Murcia Tajir. En cuanto a las referencias impositoras a los reyes de Denia, Játiva y Tortosa, Albarracín, Alpuente, Murviedro, Segorbe, Jérica, Almenara y Liria, que nos citan Ubieto y Vives, fueron ciertamente fuertes, a título de sanción, y estos caciques moabitas las aceptaron así por el interés de salvaguardarse y de estar a bien con el Cid tras reconocer sus propios delitos. Aparte de que imponer tasas a los vencidos era costumbre normal en aquella época y en este caso las mismas fueron en línea con la capacidad económica de estos bellacos y con el legítimo origen de sus riquezas. Les aplicó la vara proporcional al volumen expropiador de los mismos y en conformidad a su estatus social. La verdad a medias no es buena. Y no es justo silenciar que frente a esta situación Rodrigo, tras su conquista de Valencia, devolvió a sus antiguos dueños legales las propiedades que les habían arrebatado, aplicando tributos suaves, no más del diezmo según el Corán, demostrando su respeto a la ley musulmana.
Fijó orden ante la anarquía existente y la tasación del caíz de trigo la ajustó a un solo maravedí cuando antes estaba a 1000 maravedíes, etc. ¿Es acaso crueldad, pregunto, devolver al débil lo que le ha arrebatado injustamente el poderoso? ¿Darle al pueblo tranquilidad, seguridad e impuestos decentes que garanticen su subsistencia antes destrozada y motivarles en sus tareas? ¿Es de máxima crueldad proteger al pueblo y liberarlo del yugo del déspota opresor? ¿O es que esta faceta conviene omitirla? Estos opresores, señores Ubieto y Vives, son los que tienen que responder. Es a estos desalmados a quienes hay que preguntar: ¿desde cuándo el ladrón o el usurpador han de pedir cuentas al juez, o el maltratado al administrador, o el robado al ladrón? Cuando hay un desvío es obligado profundizar, y en lo histórico preciso juzgar con arreglo a las normas, usos y costumbres del momento, y labor noble hacerlo con mesura y objetividad, máxime cuando en lo que se critica todavía hoy en algunas partes se aplican cánones similares, como restituir en la medida de lo expoliado, con independencia de las responsabilidades penales adecuadas al lugar y a esta época. Las luchas entre el Islam y la cristiandad eran una perduración sistemática. En la época del Cid se vivía ya el cuarto siglo de ausencia de paz. Durante este periodo hubo treguas, armisticios, fases de tranquilidad, es cierto, pero nunca paz auténtica entre los bandos. El Islam no aceptaba al infiel que no se sometía a sus cánones, y los cristianos no admitían más alternativa que la recuperación del territorio de España. Bien es verdad que con asiduidad aparecieron en ambos lados extrañas conductas en los métodos, propias de la mentalidad al uso de ideologías radicalmente enfrentadas y contrapuestas teñidas de odio profundo. A ello hay que añadir que junto a estos dos credos tan disímiles, brotaba también severas refriegas intestinas entre los mismos allegados, agnados y creyentes, entreverados o directos. Cuenta Abdalá, rey de Granada, que signando Díaz, gobernador de Coimbra y embajador de Alfonso VI, de viva voz, le dijo que los cristianos tratarían de recobrar el terreno arrebatado, debilitando económicamente a los árabes con el tiempo, pues sin dinero ni soldados esto sería sin ningún esfuerzo. Menéndez Pidal opina que Alfonso VI, cuando apareció en Algeciras el peligro africano, hubiera acertado si en lugar de ser refractario a los méritos del Cid, hubiera puesto esfuerzo en colocar a este como adelantado del estrecho, ya que los almorávides nunca hubieran pasado a España y la reconquista se hubiera acabado en breve plazo. Huber opina que el Cid fue el dique contra el peligro musulmán que ponía en riesgo a España y Europa occidental. El Cid, dice Martínez Díaz, era más que un ideal del caballero, era un símbolo, un héroe en el que todo un pueblo en armas se sentía encarnado. Cualidad también destacable de Rodrigo fue la fidelidad a su rey, tanto en los momentos venturosos como en la adversidad, ya con razón o más allá de la misma. En la fidelidad y en la lealtad en las relaciones entre señor y vasallo, fue un caballero modelo conforme a los ideales de su sociedad. Cuando requirió a Alfonso VI juramento ante las Sagradas Escrituras, no hizo otra cosa que exigir con firmeza lo que establecían las leyes y demostrar públicamente un valor inconmensurable. Ciertos tratadistas le han calificado de condottiero o soldado mercenario, nada más lejos de la realidad. Tan solo una vez solicitó la soldada, fue tras el destierro primero de su rey, 1081, y lo hizo por necesidades de sobrevivir y para proveer a sus huestes. Estas le siguieron por un deber y él las acogió bajo la permisión de la ley. El fuero viejo de Castilla disponía en su título cuarto que si el rey echa algún rico home que sea suyo vasallo de la tierra por alguna razón, los suyos vasallos y los suyos amigos pueden ir con él e deben ir con él a ganarle pan y fasta que le ayuden a ganar señor que el faga bien. El Cid, con arreglo al fuero viejo de Castilla, como caballero acusado de traidor, tenía derecho además a defender su honor combatiendo contra su rey, correrle sus tierras o las de sus súbditos, y además los vasallos, criados y armados por el desterrado, debían ayudar a éste en la guerra contra el monarca. Era un modo legal compensatorio a la conducta arbitraria del soberano. Sin embargo, cuando el paladín burgalés sale desterrado, se dirige con los suyos a tierras de Alcalá y Guadalajara, pero como estas tierras eran de reyes moros, a bien con Castilla,
las deja para no molestar a su rey. Con Alfonso mi señor non querría lidiar. Prueba es esta de lealtad y respeto. Pero además de renunciar a este derecho, también lo hizo al llevar sus armas contra Toledo, Sevilla, Badajoz y Granada, apoyando los intereses de su rey pese a todo. No obstante, la subsistencia es necesaria y sus huestes necesitaban sobrevivir. Buscó primero la protección de un príncipe cristiano, para lo cual se dirigió a Barcelona, donde fue rechazado por los condes que le consideraron un soñador e iluso, después de proponerle su deseo de someter a este condado el reino zaragozano de Moctádir. La necesidad le obligó a hacer correrías por Huesca, llegando a herir, según los documentos árabes, a un sobrino del conde de Barcelona, Berenguer II el Fratricida, de pubescente desfachatez, y a interesarse por la política condal referente a Zaragoza. Al no poder Rodrigo pactar con príncipes cristianos, contactó con Moctádir, rey de Zaragoza, hombre generoso y culto, docto en filosofía, astronomía y matemáticas, rodeado a su vez de filósofos, artistas, musulmanes y judíos. De su prenombre Abu Jafar guardamos la Al-Jafería, hermoso palacio hoy residencia de las Cortes de Aragón. Moctádir, que ya conocía las facultades de nuestro burgalés por sus anteriores hechos bélicos con Fernando I y su hijo Sancho II, se alegró sobremanera, ya que tomándolo para todo consejo, custodiaban ad protegeban regnum sum, en este caso regnum meum. Muerto Moctádir, este cometió el error de dividir su reino entre sus dos hijos, dándole Zaragoza al Mutamin y Lerida a Tortosa y Denia al Alfagí. Este testamento originó discordias. El conde de Barcelona y el rey de Zaragoza y Navarra, Sancho Ramírez, se ponen a favor de Alfagí y Al-Mutami se protegen el Cid. El aragonés le prohíbe al Cid cruzar la frontera del reino de Lérida, que era propiedad de Alfagí, y el Cid se dirige a Monzón y tomó el castillo sin que Sancho Ramírez se atreviera a enfrentársele. Luego Tamarite, donde el de Vivar con tan solo 12 caballeros apresa a 150 aragoneses, a quienes luego libera sin pedir rescate. Otra lección de generosidad. Cerca de Lérida tomó el castillo de Almenar, lo fortificó y dejó una guarnición. En consecuencia, tras lo expuesto, es evidente que Rodrigo obraba con probidad. Respeta a su rey, renunciando a sus derechos legales del viejo fuero, a sabiendas de que era capaz de vencerlo. Honra sus tierras reales estando necesitado, busca otros apoyos entre cristianos que no encuentra, pero permanece su necesidad y al serle negado todo, halla la protección del rey Moctádir, Ben-Hur de Zaragoza. El único, además, que comprende las virtudes del campeador. 5 años estuvo al servicio único de este rey de ningún otro, y en ellos jamás luchó contra su rey Alfonso ni contra sus súbditos. Más bien, procuró ayudarle cuando, como en Rueda, vio amenazado a su señor. Incluso cuando en 1086 Alfonso VI marchó contra el rey zaragozano Al-Mutamin, a cuya ciudad de Zaragoza sometió a sitio. El Cid no alzó armas contra su rey leonés, y cuando por el desastre de Zalaca notó que la amenaza africana ponía en serios aprietos a Alfonso, no dudó en renunciar a su magnífica posición social de Zaragoza para ofrecer sus servicios en defensa de su señor. Y cuando en 1088 el rey expulsa al Cid por segunda vez, reino de Aledo, acusado injustamente de traición, y aunque con forma de derecho éste podía defender su honor luchando contra su señor, prefiere otra vez deponer las armas y buscar otros medios posibles para avenirse con su soberano. Es más, cuando sufriendo Rodrigo este destierro la reina Constanza le sugiere su apoyo, no duda un instante en acudir con los suyos a socorrer a su rey en expedición contra Granada. Y cuando su rey se dirige obcecado abiertamente contra el Cid en Valencia, éste rehúsa enfrentarse a su señor y le deja el camino libre, mientras levanta sus vuelos contra sus enemigos y malos consejeros, en concreto contra García Ordóñez y su territorio. Cuando en 1092 se reconcilia con su rey, comprobó Alfonso cómo el señorío de Valencia se lo estaba reservando lealmente en primer grado el campeador, quedándose el privilegio inferior, manteniendo la promesa que le hizo de respetar la majestad de su monarca. Así lo manifiesta la juglaresca musulmana en 1094, al poner en boca del Cid que quiere Valencia para él solo y para quienes le ayudaron a ganarla, salvo el señorío de mi señor, el rey Alfonso.
En nombre de esta soberanía, el Cid no duda en enviar a su señor parte del botín que le correspondía conseguido en la batalla de Cuarte. Político y caballero. Desde temprana edad entró Rodrigo en los avatares de la política y defendió con anhelo las pretensiones de Castilla frente a León y Navarra. Como señala Menéndez Pidal, él decidió un momento crítico de la historia española. La hegemonía política que tradicionalmente venía ejercida por León pasa a Castilla, merced a las victorias del Cid como alférez de Sancho II. El rey Sancho y su alférez formaban un admirable par. El rey la ambición animosa, el vasallo la mesura y el acierto. Ambos iban disponiendo a su gusto el mapa de España, y aunque la vida histórica es el resultado de lo inmenso colectivo de lo poco individual, bien podemos presumir que si el asesinato de Zamora no hubiese deshecho ese afortunado par, la invasión africana hubiera sido atajada y la reconquista se habría terminado mucho antes. Tuvo siempre una línea fila a su prudencia y equilibrio, conjugando sus virtudes naturales de integridad y liberalidad y la alta cualidad de preferir el pacto a la guerra, evitando a ser posible derramar sangre entre cristianos. Lo demostró en muchas ocasiones. Año 1080, en Sevilla, antes de enfrentarse al rey moro Cirí de Granada, Abdalad, y a su asociado principal, el conde de Nájera, García Ordóñez, pidiendo primero suspender la cabalgada por el respeto a su señor el rey Alfonso, al que su homólogo de Sevilla, el Yemeni al-Mutami, pagaba parias. Año 1082, cuando el Cid Batalla de Almenar pide a Mutamin de Zaragoza que negocie con sus enemigos, ofreciéndoles incluso dinero antes de ir a las armas y desgastar huestes, demuestra su proclividad al pacto. Y cuando por negarse a ellos sus contrarios que veían ahora la oportunidad, por fin, de acabar con el Cid, llegan a la lucha, tras derrotarlos, pese a la amplia superioridad numérica de los mismos, tengamos en cuenta que era una confederación contra él compuesta por el rey de Lérida, Alfayí, y todos los condados barceloneses, salvo Pallars, Barcelona, Urgel, Besalú, Rosellón, Ampurdán y Carcasona, más bastante venidos de Francia, y hacer prisioneros a muchos, incluido el conde Berenguer, los pone a disposición del rey zaragozano, quien a los 5 días les deja volver libres a sus tierras. De nuevo atestiga el campeador su generosidad y la lealtad y obediencia a su monarca adoptivo, no haciendo provecho propio de la victoria. Año 1084. Morella. Para evitar la confrontación entre cristianos, pide al monarca aragonés Sancho Ramírez un acuerdo que éste no aceptó, y hasta le ofreció la paz a través de los comisarios reales y la ayuda. Si el rey mi señor quiere atravesar pacíficamente por mi territorio, yo le serviré con mucho gusto, no solo a él, sino también a todos sus hombres. Más aún, si lo desea, le daré 100 de mis soldados para que le sirvan y le acompañen en su camino. La negación del rey aragonés y su altiva jactancia suscitaron el combate. La derrota de los dos reyes de Lérida y Aragón fue total, como se desprende del número de prisioneros, más de 2000, y del relevante rango de algunos de ellos, cuya lista no mencionamos para no ser prolijos. Otra vez Rodrigo actuó dejándoles marchar libres a sus tierras. Cuando en el Pinar de Tebar derrota al conde Berenguer Ramón II y a sus tropas, y los apresa, les perdona parte de la cantidad estipulada por el rescate de cada uno, en el que se incluían rehenes importantes como garantía de pago. Aquí ganó el Cid la espada de Berenguer, la preciada colada. La conducta generosa del de Vivar deslumbró al propio conde barcelonés, quien en compañía de los suyos se despidió de Rodrigo con enternecidas muestras de gratitud. En relación con los musulmanes valencianos, evidencia también su natural generosidad, tolerancia sutil y su penetración social. Aunque estos habían violado el pacto de rendición y podían, por tanto, ser sometidos a las severas leyes de la guerra que se aplicaban entonces a las ciudades expugnadas sin previa capitulación, el Cid se mantuvo magnánimo y noble, implantando unas normas que fueron del agrado general. Sitiada Valencia, se autorizó a salir de la misma a unos emisarios, 5 para Zaragoza, 5 para Murcia, con 50 maravedíes máximo para sus gastos. Estos últimos partirían en una nave cristiana hacia Denia, de donde seguirían por tierra hasta Murcia. En registro personal de un Cid receloso, se les encontró ingentes cantidades de dinero, oro, plata, joyas, aljófares y piedras preciosas, parte de ellos mismos y parte de ciertos comerciantes que a través de estos comisarios pensaban sacarlas para recuperarlas al dejar Valencia.
Rodrigo incauta este botín y devuelve sus propiedades a sus verdaderos dueños. Está claro que habían vulnerado flagrantemente el convenio establecido. No acepta los regalos de Kadim y Yahaf por considerarlos de procedencia ilícita al ser producto de requisas injustas a los panaderos que habían vendido pan en el asedio a Valencia. En el cerco a Murviedro, 1098, aguanta hasta 3 veces el plazo dado y aceptado y algo más para que se le entregue la fortaleza. En resumen, su generosidad y nobleza indiscutible solo las perturbaron las circunstancias que imponían las inevitables irregularidades de la guerra. Este comportamiento tan suyo, de concesiones espontáneas y desprendidas, le granjeó la adhesión, admiración y respeto de la población coetánea, entre la cual su popularidad alcanzó cotas sorprendentes. Su respeto al derecho y a la cultura. La grandeza del campeador no solo se evidenció en su destreza con las armas, a lo que tanto contribuyó la energía de su cuerpo, la serenidad de su temple y el dominio y clarividencia de su mente, cualidades necesarias para el buen gobernar, así como priorizar el convenio al desacuerdo y aplicar sabia equidad en los conflictos y litigios para que estos tengan proporción conveniente y buena correspondencia con las leyes. Benalcama, tan enemigo de nuestro héroe, admite el buen trato del Cid con sus compañeros moros valencianos sometidos y reseña que hacía tan gran justicia y derecho que jamás hubo queja alguna ni de estos, ni de sus oficiales. Este espíritu legista no en vano lo hereda el Cid del tronco ilustre y honroso linaje de sus mayores, desde Laín Calvo, el primero de los jueces de Castilla, hasta Laín Núñez, su abuelo inmediato, que supo pasarlo a su hijo Diego Laínez, padre del gran héroe al que tan valiosas virtudes transmitió. No nos extraña, por tanto, que aun siendo muy joven, Rodrigo tuviese felices intervenciones ante los tribunales como procurador o como juez, cuando para ello fue solicitado o encomendado por el rey. Como versado en derecho y entendido en el manejo del código visigodo, vemos ya a Rodrigo en 17 de abril de 1073 con el Merino de Burgos intervenir ante el propio tribunal del rey como procurador del abad de Cardeña, Sisebuto, luego Sancho, en litigio de este monasterio con los infanzones del Valle de Orbaneja. La elección de Rodrigo, a pesar de su juventud, para representar al cenobio en un litigio tan importante, apunta Martínez Díaz, es un índice de la confianza que el abad San Sisebuto tenía en la cultura y pericia jurídica del infanzón de Vivar. En 1075, transcurrido un año de su matrimonio con doña Jimena, con ocasión del viaje que Rodrigo emprende para conocer las tierras de su esposa, el rey Alfonso le designa juez de 2 importantes pleitos. En el primero, 26 de marzo, actúa como uno de los jueces que dirimen la litis entre el obispo de Oviedo Don Arias y el conde Vela Obeiki. En el segundo, 27 de marzo, fallado al día siguiente, interviene como uno de los pesquisidores elegidos por el rey para sentenciar la causa sostenida entre el monarca y los infanzones de Langreo. Confirmando la opinión de Benalcama, en la primera crónica general se atestigua que en la Alcudia valenciana Rodrigo administraba la justicia con tal rectitud y probidad que no hubo nadie que hubiese queja de él, ni de su almojarife, ni de ninguno de sus hombres. Juzgaba todo según la ley coránica y no se apartaba para nada de sus soluciones jurídicas, ni de sus usos y costumbres, y no los oprimía lo más mínimo. Estas actitudes y también su cualidad oratoria nunca se alejaron del campeador, a quien, siendo ya señor de Valencia, vemos dirigiéndose públicamente a los concurrentes congregados en el arrabal de Villanueva con estas palabras: y ahora Dios me ha dado Valencia y soy el dueño de ella. En adelante, si yo fuere justo en su gobierno, el Señor me lo conservará, pero si obrare mal por injusticia o soberbia, bien sé que me lo quitará. A partir de ahora cada uno de vosotros vaya a sus heredades y vuelva a poseerlas como antes. Si hallare su huerta, su viña sin cultivar, puede ocuparla en el acto, y si la encontrare cultivada, abone al que la labró todo su trabajo y todos los gastos que hizo y recupérela, como manda vuestra ley. Además he ordenado a los que deben recaudar los tributos de la villa que no cobren más del 10 conforme a la ley coránica. También he dispuesto a dedicar 2 días a la semana, lunes y jueves, para oír vuestros pleitos. Y si surgiera algún litigio que no admita demora, podéis acudir a mí cualquier día, que os atenderé.
Yo no pierdo el tiempo con mujeres, con canciones, ni bebiendo como lo hacían vuestros señores, que no podíais ver cuando les necesitabais. Yo quiero personalmente resolver vuestros problemas y ser para vosotros un compañero más, como un amigo para su amigo o un pariente para su pariente. Yo quiero ser vuestro alcalde y vuestro alguacil, y cada vez que tengáis alguna diferencia uno con otro, yo os la solucionaré. Quiero que seáis obedientes a mis órdenes y que cumpláis lo que habéis acordado conmigo, porque yo os quiero bien y quiero preocuparme por vosotros y por vuestras cosas. Deseo remediar y curar vuestros males, pues lamento la miseria que habéis sobrellevado. Me duelo de la gran hambre y de la mucha mortandad que padecisteis. Si lo que habéis decidido al final lo hubierais hecho antes, no habríais llegado a tanta lacería ni a comprar el caiz de trigo por 1000 maravedíes, que yo he de hacer que lo tengáis por un maravedí. Ahora habitad tranquilos y seguros en vuestra tierra. He prohibido a mis hombres que entren en vuestra ciudad a comprar o vender. Les he mandado que lo hagan en el arrabal de Alcudia, y lo hago para no molestaros. Quien de tal guisa se expresa, nuevamente insisto, no puede ser tildado ni de condottiero ni de guerrillero. La etopeya de estos dista bastante de las características del Cid. También sabemos de la cultura apreciable del Cid y sus conocimientos de la lengua latina, la cual debió aprenderla desde muy joven, simultáneamente con el arte de las armas. Los textos de su época aún se conservaban en latín, aunque erosionado, de ahí la extraña ortografía de algunos de sus vocablos. Conocía asimismo el árabe, consecuencia de sus 5 años en tierras de Zaragoza, emocionándose de la épica musulmana. Al respecto nos dice Ibn Bassam que en presencia del campeador se estudiaban los libros, le leían los hechos y gestas de los antiguos valientes de Arabia, y cuando llegó a oír la historia de Mojalab se mostró extasiado, lleno de arrebato y admiración por tal héroe. Usó de esta lengua cuando era